La lluvia golpeaba con furia contra los cristales del pequeño departamento en la colonia Roma, Ciudad de México. Eran las 3 de la madrugada del 15 de septiembre, y Fernanda Morales no podía dormir. Otra vez. Llevaba semanas sin poder conciliar el sueño más de 2 o 3 horas seguidas. Las pesadillas la perseguían como sombras hambrientas, imágenes fragmentadas de rostros que gritaban en silencio, manos que se extendían desde la oscuridad, voces que susurraban nombres que ella había prometido no olvidar. El sonido de la lluvia contra el vidrio creaba un ritmo hipnótico que debería haberla arrullado, pero en cambio solo intensificaba su ansiedad. Cada gota que golpeaba la ventana parecía un recordatorio del tiempo que pasaba, de las vidas que se perdían mientras ella permanecía atrapada en la inacción. En su mente reproducía una y otra vez las entrevistas que había realizado, los testimonios desgarradores de familiares desesperados, las miradas vacías de funcionarios que claramente sabían más de lo que admitían. Fernanda tenía 32 años, cabello negro hasta los hombros que últimamente había descuidado, y ojos cafés que habían perdido el brillo que alguna vez tuvieron. Trabajaba como periodista independiente, especializándose en derechos humanos y desapariciones forzadas. Durante los últimos 5 años había documentado más de 200 casos de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, la mayoría jóvenes, entre 16 y 30 años. Cada expediente que compilaba era un pedazo de su alma que se desgarraba. Cada testimonio de una madre llorando por su hijo era una herida que nunca cicatrizaba. Había comenzado en este trabajo casi por accidente, 5 años atrás. Cuando aún trabajaba para un periódico de circulación nacional, le habían asignado cubrir una manifestación de familiares de desaparecidos frente al Palacio Nacional. Lo que pensó que sería una nota rutinaria se convirtió en el punto de inflexión de su vida. Había conocido a Lucía Torres, una mujer de 40 años cuyo hijo de 17 había desaparecido camino a la escuela. Lucía le había mostrado fotografías de su hijo, un joven sonriente con sueños de estudiar ingeniería. Los policías me dijeron que probablemente se fue con alguna pandilla. Le había contado Lucía, sus manos temblando mientras sostenía las fotos. Pero mi hijo no era así. Era un buen estudiante, tenía planes, tenía futuro. Esa conversación había despertado algo en Fernanda. Una rabia profunda contra la injusticia sistémica, contra la indiferencia institucional, contra la manera en que el sistema trataba a las víctimas como estadísticas desechables. Había comenzado a investigar por su cuenta, en su tiempo libre, y lo que descubrió fue un patrón aterrador de desapariciones que las autoridades deliberadamente ignoraban o minimizaban. Eventualmente renunció al periódico para dedicarse completamente a esta investigación, sobreviviendo con trabajos freelance y el apoyo ocasional de organizaciones de derechos humanos. Se levantó de la cama y caminó descalza hacia la pequeña cocina. El departamento era modesto, pero acogedor, lleno de libros apilados en cada superficie disponible, fotografías en las paredes de manifestaciones y marchas y un corcho enorme cubierto de recortes de periódicos, mapas y fotos de rostros sonrientes que ya no estaban. El altar de los ausentes, lo llamaba ella. Preparó un café cargado, el cuarto de la noche, y se sentó frente a su laptop. El departamento había sido de sus padres. Después del accidente que les quitó la vida, Fernanda y Valeria lo habían heredado junto con una modesta póliza de seguro que les había permitido cubrir los gastos del funeral y mantener el lugar. Valeria había preferido mudarse a Guadalajara para sus estudios de medicina, dejando a Fernanda sola con los recuerdos y los fantasmas del pasado. A veces, en noches como esta, Fernanda podía casi escuchar la voz de su madre llamándola para cenar, o la risa profunda de su padre mientras veía el fútbol en la televisión.
Esos recuerdos eran tanto un consuelo como una tortura, recordándole todo lo que había perdido y todo por lo que seguía luchando. Miró hacia el corcho en la pared. Allí estaban todos. Daniela Reyes con su sonrisa esperanzada, Miguel Ángel Soto que había desaparecido a los 20 años, Ana Patricia Delgado que tenía solo 16 cuando la vieron por última vez, Javier Mendoza con su uniforme de trabajo y decenas más. Cada rostro representaba una historia interrumpida, un futuro robado, una familia destrozada. Fernanda había memorizado cada nombre, cada detalle de sus casos. Se había convertido en la guardiana de sus memorias, la voz de aquellos que ya no podían hablar. La pantalla iluminó su rostro cansado mientras revisaba los mensajes que había recibido en las últimas horas. Uno en particular llamó su atención. Era de un número desconocido, enviado a las 2 de la mañana. El mensaje era breve pero escalofriante. Sé lo que buscas, sé dónde están, pero si sigues preguntando serás la siguiente. Te vigilan, siempre te vigilan. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No era la primera amenaza que recibía. En los últimos meses, las intimidaciones se habían vuelto más frecuentes y específicas. Sabían dónde vivía, conocían su rutina. Habían mencionado a su hermana menor Valeria, que estudiaba medicina en Guadalajara. Pero este mensaje era diferente. Había algo en esas palabras que sonaba a verdad, una promesa siniestra envuelta en advertencia. Las amenazas habían comenzado sutilmente. Primero fueron llamadas anónimas en mitad de la noche, silencio al otro lado de la línea, solo respiración pesada. Luego vinieron los mensajes. Fotos de ella entrando a su edificio, saliendo del metro, comprando café en su cafetería favorita. Alguien la seguía, documentaba sus movimientos, construyendo un mapa detallado de su vida. En una ocasión, encontró una fotografía deslizada bajo su puerta. La mostraba cenando con Valeria durante la última visita de su hermana. En el reverso, escrito con marcador rojo, decía: «Bonita familia». Sería una lástima que algo les pasara. Fernanda había reportado las amenazas a la policía, por supuesto. Había llenado denuncias, había hablado con oficiales que la miraban con una mezcla de lástima y fastidio. «Señorita», le había dicho uno de ellos, un hombre de mediana edad, con bigote y mirada cansada, «usted se mete en asuntos peligrosos». ¿Qué esperaba? A lo mejor debería considerar otro tipo de periodismo, algo menos complicado. La implicación era clara. Ella misma era responsable de las amenazas por atreverse a hacer preguntas incómodas. Fernanda pensó en su último reportaje, publicado hacía apenas 2 semanas en un portal de noticias independiente. Había expuesto una red de corrupción que conectaba a funcionarios municipales con la desaparición de al menos 50 personas en San Miguel de Allende durante el último año. El artículo había generado revuelo en redes sociales, manifestaciones frente al Palacio Municipal, y también había atraído atención no deseada, muy poca atención no deseada. Tomó un sorbo de café, sintiendo el líquido amargo quemar su garganta. Sabía que debería tener miedo, sabía que debería detenerse, dejar de hacer preguntas, dejar de buscar respuestas en lugares donde nadie quería que las encontrara. Pero no podía. Cada vez que pensaba en rendirse, veía el rostro de Daniela Reyes, una estudiante de 19 años que había desaparecido en marzo pasado cuando salía de la universidad. Su madre, doña Carmen, había acudido a Fernanda con los ojos hinchados de tanto llorar, con una foto de su hija en el día de su graduación de preparatoria, sonriendo con el birrete puesto, llena de sueños y esperanzas. «Por favor, ayúdeme a encontrarla», había suplicado doña Carmen, su voz quebrándose con cada palabra. «Es mi única hija, es todo lo que tengo. Las autoridades dicen que se fue por su voluntad, que a lo mejor tenía novio y se escapó,
Pero yo la conozco. Daniela no haría eso. Algo le pasó, algo terrible. Doña Carmen había llegado a Fernanda a través de una recomendación de otra madre cuyos casos había investigado. Era una mujer pequeña, de manos curtidas por años de trabajo doméstico, con el rostro surcado por líneas de preocupación que se habían profundizado drásticamente en los últimos meses. Trabajaba limpiando casas para mantener a Daniela en la universidad, sacrificándose para darle a su hija las oportunidades que ella nunca tuvo. Daniela es brillante, había dicho doña Carmen con orgullo mezclado con dolor. Siempre fue la mejor de su clase. Quería ser abogada para defender a gente como nosotros, los que no tenemos voz. Decía que iba a cambiar el sistema desde adentro. Fernanda recordaba perfectamente ese primer encuentro. Había sido en un pequeño café cerca del Zócalo. Doña Carmen había traído una carpeta llena de recuerdos de Daniela, boletas de calificaciones impecables, certificados de reconocimiento académico, fotos de ceremonias escolares. También había traído el diario de Daniela con permiso de leerlo, esperando que contuviera alguna pista. Fernanda había pasado horas leyendo las entradas, conociendo a través de sus propias palabras a una joven llena de vida, ideales y sueños. No había ninguna indicación de problemas, ninguna mención de querer escaparse, ningún novio secreto. Solo los pensamientos normales de una estudiante universitaria, preocupaciones por los exámenes, emoción por eventos sociales, reflexiones sobre su futuro. Fernanda había tomado el caso, como había tomado tantos otros, sabiendo que probablemente no encontraría un final feliz, pero incapaz de darle la espalda al dolor de una madre desesperada. Durante meses investigó, entrevistó a amigos de Daniela, revisó videos de cámaras de seguridad, siguió cada pista por más pequeña que fuera, y entonces encontró algo, un patrón. Daniela no había sido la única estudiante en desaparecer en esa zona. Había al menos otros 12 casos en los últimos 18 meses, todos jóvenes universitarios, todos desaparecidos en circunstancias similares. El teléfono de Fernanda vibró otra vez, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de voz de WhatsApp de un número privado. Dudó antes de reproducirlo, su dedo temblando ligeramente sobre la pantalla. Finalmente, lo presionó. La voz que escuchó era distorsionada, procesada digitalmente para ser irreconocible, pero el mensaje era claro como el cristal. Fernanda Morales, sabes demasiado. Has visto demasiado. Te damos 24 horas para que salgas de la ciudad. Borra todo lo que has investigado. Olvídate de los desaparecidos. Si no lo haces, tu hermana Valeria será la próxima foto en tu pared. Y después tú. No es una amenaza, es una promesa. El reloj está corriendo. La grabación terminó y el silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda se quedó paralizada, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su cuerpo. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. El mensaje había mencionado detalles específicos. Sabían de su pared con las fotos de los desaparecidos, algo que solo podría saber alguien que hubiera estado dentro de su departamento o que la vigilara muy de cerca. La realización la golpeó como un puño en el estómago. Habían estado en su hogar, habían entrado en su espacio más privado, habían violado su santuario. Se levantó bruscamente, derramando el café sobre su escritorio, y comenzó a revisar frenéticamente su departamento. Buscaba cámaras ocultas, micrófonos, cualquier señal de intrusión. Revisó detrás de los cuadros, dentro de las lámparas, bajo los muebles. Sus manos temblaban mientras movía objetos. Su respiración se volvía más rápida y superficial. No encontró nada obvio, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. La tecnología de vigilancia moderna era tan pequeña que podía esconderse en cualquier lugar, en un enchufe, dentro de un bolígrafo, integrada en cualquier objeto cotidiano. Pensó en Valeria.
su hermana pequeña de 24 años, alegre y soñadora, que quería ser pediatra para ayudar a los niños de comunidades marginadas. No podía permitir que le pasara nada. No podía ser responsable de poner en peligro a la única familia que le quedaba después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico 5 años atrás. Pero tampoco podía simplemente rendirse. ¿Qué hay de Daniela? ¿Qué hay de los otros? ¿Qué hay de todas esas familias que confiaban en ella para encontrar la verdad? Si ella se detenía, ¿quién continuaría buscándolos? ¿Quién les daría voz a los que ya no podían hablar? Fernanda cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Cuando los abrió nuevamente, su mirada se posó en una fotografía particular en su corcho. Era de una marcha por los derechos humanos del año anterior. En la imagen, ella estaba de pie junto a docenas de madres que sostenían fotografías de sus hijos desaparecidos. Todas tenían la misma expresión de determinación mezclada con dolor. Una de las pancartas decía: «Hasta encontrarlos, ni un paso atrás». Tomó una decisión: no huiría, no podía, pero necesitaba ser más inteligente, más cuidadosa. Copió toda su investigación en 3 memorias USB diferentes. Guardó una en su departamento, otra la enviaría por correo certificado a su editor en el periódico, y la tercera la entregaría a Roberto Sandoval, un abogado de derechos humanos que había trabajado con ella en varios casos. Mientras organizaba los archivos, su mente trabajaba a 1000 por hora, repasando todo lo que había descubierto en los últimos meses. Los desaparecidos no eran aleatorios. Había un patrón claro. La mayoría eran estudiantes universitarios de familias de clase media, activos en movimientos sociales o que habían participado en protestas contra la corrupción gubernamental. Y todos habían desaparecido en un radio de 50 kilómetros alrededor de San Miguel de Allende, una ciudad turística conocida por sus calles empedradas, arquitectura colonial y aparentemente por algo mucho más oscuro. Fernanda había descubierto también que varios de los desaparecidos habían sido vistos por última vez cerca de un rancho abandonado en las afueras de la ciudad, una propiedad que, según los registros públicos, pertenecía a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Pero cuando investigó más a fondo, encontró conexiones con Rodrigo Salazar, un empresario local con múltiples negocios legítimos que servían como fachada para actividades ilícitas, y con estrechos vínculos con funcionarios municipales y estatales. El patrón había emergido lentamente, como una imagen revelándose en un cuarto oscuro. Al principio parecían casos aislados, aleatorios. Pero Fernanda había pasado meses creando bases de datos, mapeando ubicaciones, estableciendo líneas de tiempo. Había notado que muchos de los desaparecidos habían sido vistos por última vez en las cercanías de 3 rutas principales que conectaban San Miguel de Allende con ciudades vecinas. Había entrevistado a testigos, algunos reacios a hablar por miedo, otros desesperados por compartir lo que habían visto. Un testimonio particularmente perturbador había venido de un taxista llamado Don Esteban, un hombre de 62 años que había manejado taxis en la región durante más de 40 años. «He visto cosas», le había dicho a Fernanda durante una entrevista en un puesto de tacos en las afueras de la ciudad, mirando constantemente por encima de su hombro. Camionetas sin placas, de madrugada, llevándose muchachos. Una vez vi a 2 hombres forzar a una joven a entrar en una camioneta negra. Ella gritaba, luchaba. Pensé en intervenir, pero tengo familia. Reporté lo que vi a la policía, pero nunca hicieron nada. Me dijeron que probablemente era un problema doméstico, que me mantuviera fuera de eso. Fernanda había documentado docenas de testimonios similares. Testigos que habían visto algo, que sabían que algo estaba mal,
pero que habían sido silenciados por el miedo o la indiferencia oficial. Era un patrón de complicidad que se extendía desde los niveles más bajos hasta los más altos de las instituciones locales. Había intentado acercarse al rancho hace 2 semanas, acompañada de un fotógrafo llamado Miguel, pero fueron interceptados por hombres armados que los amenazaron y les confiscaron sus cámaras. Miguel quedó tan aterrorizado que le dijo que no volvería a trabajar con ella. Desde entonces, Fernanda había sentido que la seguían constantemente. Sombras en las esquinas, autos estacionados frente a su edificio, la sensación persistente de ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos. A las 6 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse con tonos grises y la lluvia finalmente cesó, Fernanda tomó una ducha rápida, se vistió con jeans, botas cómodas y una chamarra ligera y salió de su departamento. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba consejo, y solo había una persona en quien confiaba completamente en ese momento. Tomó el metro hasta la estación Chabacano, luego caminó 6 cuadras hasta llegar a un edificio de 3 pisos en una calle tranquila. Subió las escaleras hasta el 2.º piso y tocó la puerta del departamento 203. Después de unos momentos, la puerta se abrió para revelar a Roberto Sandoval, un hombre de 45 años, con canas prematuras, lentes de armazón grueso y una expresión perpetuamente preocupada. «Fernanda», dijo Roberto, su voz mezclando sorpresa y preocupación. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» «Necesito hablar contigo», respondió ella, su voz sonando más tensa de lo que pretendía. «Es urgente». Roberto la hizo pasar a su departamento, que más que un hogar, parecía una oficina legal en miniatura, con expedientes apilados en cada rincón, libros de leyes cubriendo las paredes, y una cafetera que parecía estar siempre encendida. Le sirvió una taza de café, y se sentaron en un pequeño sofá desgastado. Fernanda le contó todo: las amenazas, el mensaje de voz, sus descubrimientos sobre el rancho y las conexiones con Rodrigo Salazar. Roberto escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria con cada palabra. «Fernanda», dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos con cansancio, «tienes que entender algo. Lo que has descubierto es extremadamente peligroso. Rodrigo Salazar no es solo un empresario corrupto, tiene conexiones en todos los niveles del gobierno. Policía estatal, alcaldes, incluso hay rumores de que tiene contactos en la Fiscalía General. Si realmente está involucrado en estas desapariciones, no dudará en eliminarte». Roberto había sido defensor de derechos humanos durante más de 20 años. Había visto regímenes cambiar, gobiernos prometiendo reforma tras reforma, pero la impunidad persistía como una enfermedad crónica en el tejido social del país. Había perdido colegas, había visto a activistas asesinados, había presenciado cómo el sistema aplastaba a aquellos que osaban desafiarlo. Sus canas prematuras no eran solo genéticas, eran el resultado de 2 décadas enfrentando los poderes que mantenían el statu quo corrupto. «Lo sé», respondió Fernanda, su voz apenas un susurro, «pero no puedo simplemente irme. No puedo abandonar a todas esas familias». «No te estoy pidiendo que abandones», dijo Roberto, inclinándose hacia adelante, su expresión mostrando la gravedad del momento. «Te estoy pidiendo que seas estratégica. Si te matan, todos tus descubrimientos mueren contigo. He visto esto antes, Fernanda, demasiadas veces, periodistas valientes que pensaron que su trabajo los protegería. Activistas que creían que su visibilidad los hacía intocables, y ahora están muertos, o desaparecidos, o exiliados en países extranjeros donde nunca volverán a ver a sus familias. Necesitas protección. Necesitas hacer esto público de tal manera que sea imposible silenciarte sin causar un escándalo internacional».
Fernanda vio la preocupación genuina en los ojos de Roberto, la misma preocupación que probablemente había mostrado a docenas de otros activistas en peligro a lo largo de los años. Sabía que tenía razón. La valentía sin estrategia era solo otra forma de suicidio. ¿Qué sugieres?, preguntó Fernanda. Roberto se quedó pensativo por un momento, luego se levantó y fue hacia su computadora. Después de teclear durante algunos minutos, se volvió hacia ella. Tengo contactos con organizaciones internacionales de derechos humanos. También conozco a periodistas en Estados Unidos y Europa que se han especializado en cubrir la crisis de desapariciones en México. Si puedes darme toda tu investigación, yo puedo distribuirla de manera que múltiples medios la tengan simultáneamente. Si algo te pasa, el mundo entero lo sabrá. Eso te da una capa de protección. Pero eso tomará tiempo, objetó Fernanda. Me dieron 24 horas. Entonces, trabajaremos rápido, respondió Roberto con determinación. Dame todo lo que tienes. Yo me encargaré de hacerlo llegar a las personas correctas. Mientras tanto, tú debes contactar a tu hermana y asegurarte de que esté segura. Dile que se quede con amigos, que no vaya a su departamento sola, que tenga su teléfono siempre cargado. Fernanda asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sacó una de las memorias USB de su mochila y se la entregó a Roberto. Sus manos se tocaron brevemente y ella sintió la calidez y firmeza de ese contacto, un recordatorio de que no estaba completamente sola en esta lucha. Gracias, Roberto, dijo con voz quebrada. No sé qué haría sin ti. Somos un equipo, respondió él con una pequeña sonrisa. Y no vamos a dejar que te pase nada. Estos bastardos han actuado con impunidad durante demasiado tiempo. Es hora de que enfrenten las consecuencias. Fernanda salió del departamento de Roberto sintiéndose ligeramente más esperanzada, pero aún profundamente preocupada. Llamó a su hermana Valeria, quien sonaba somnolienta cuando contestó. «Fer, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas tan temprano?» «Vale, necesito que me escuches con mucha atención», dijo Fernanda, tratando de mantener su voz calmada. «No quiero asustarte, pero ha surgido una situación con mi trabajo. Necesito que por unos días no estés sola. Puedes quedarte con Laura o con alguna de tus amigas de la universidad. Me estás asustando, Fer. ¿Qué está pasando?» La voz de Valeria ahora sonaba completamente despierta y alarmada. «Es solo una precaución», mintió Fernanda, odiándose a sí misma por no poder ser completamente honesta. «He estado investigando algo delicado y prefiero que estés acompañada. Por favor, hazme caso, es muy importante». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Valeria suspiró. «Está bien, me quedaré con Laura. Pero me vas a explicar todo esto cuando las cosas se calmen, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», prometió Fernanda. «Te amo, hermanita. Cuídate mucho. También te amo. Y tú también cuídate». Fernanda colgó y se quedó parada en la calle, sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego. El cielo sobre la Ciudad de México se había despejado un poco, revelando un azul pálido entre las nubes grises. La ciudad estaba despertando, el tráfico comenzaba a intensificarse. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, trabajadores se apresuraban hacia el metro. Vida normal, cotidiana, ajena al horror que se escondía en los márgenes. Decidió regresar a su departamento para recoger más material y prepararse para lo que fuera que viniera. Pero cuando llegó a su edificio, algo le hizo detenerse. Había un auto negro con vidrios polarizados estacionado justo enfrente, con el motor encendido. 2 hombres dentro, apenas visibles como siluetas. Su instinto le gritaba que no subiera. Fernanda siguió caminando como si nada. Pasó de largo su edificio y dobló en la esquina. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría escucharse en toda la calle. Sacó su teléfono y llamó a Roberto. «Hay gente vigilando mi departamento»,
dijo tan pronto como él contestó. «No puedo entrar». «Ven para acá», respondió Roberto inmediatamente. «Trae solo lo esencial. Vamos a buscar un lugar seguro para ti». Durante las siguientes horas, Fernanda se refugió en el departamento de Roberto, mientras él trabajaba frenéticamente en su computadora, enviando su investigación a contactos internacionales, preparando comunicados de prensa, coordinando con organizaciones de derechos humanos. La investigación de Fernanda era explosiva. No solo documentaba las desapariciones, sino que incluía testimonios de testigos que habían visto a algunos de los jóvenes siendo forzados a entrar en camionetas sin placas, registros financieros que mostraban transferencias sospechosas entre la empresa fantasma y cuentas bancarias personales de funcionarios públicos, y fotografías satelitales del rancho que mostraban construcciones que no aparecían en ningún registro oficial. A las 3 de la tarde, Roberto recibió una llamada de uno de sus contactos. Una organización internacional de derechos humanos con sede en Ginebra estaba lista para publicar un informe basado en la investigación de Fernanda. Medios internacionales habían sido alertados. Todo estaba en movimiento. «Ya está hecho», le dijo Roberto a Fernanda, con una mezcla de alivio y aprensión en su rostro. «Tu investigación está en manos de docenas de personas en múltiples países. No pueden silenciarte ahora sin causar un escándalo internacional masivo». Fernanda sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros, pero al mismo tiempo sabía que esto también significaba que había cruzado un punto de no retorno. Había declarado la guerra contra fuerzas poderosas que no dudarían en responder con violencia. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de Roberto, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Por un momento consideró no contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. «¿Sí?», dijo con voz cautelosa. «Señorita Morales», dijo una voz masculina, suave pero con un tono amenazante. «Ha cometido un error muy grave. Pensó que hacer pública su pequeña investigación la protegería. Pero lo único que ha logrado es asegurarse de que sufra antes de morir. Y su hermana también. Esto apenas comienza». La llamada se cortó. Fernanda se quedó temblando en la oscuridad, sintiendo cómo el terror se enroscaba alrededor de su garganta como una serpiente. Había peleado contra el silencio, había dado voz a los desaparecidos, pero ahora se preguntaba si el precio sería su propia vida y la de su hermana. En la Ciudad de México, en algún lugar de las sombras, fuerzas oscuras se movían, y ella se había convertido en su objetivo. Las primeras 48 horas, después de que la investigación de Fernanda se hiciera pública, fueron un torbellino de caos controlado. Los medios internacionales replicaron la historia. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados exigiendo una investigación exhaustiva, y las redes sociales explotaron con indignación. El hashtag Justicia para los Desaparecidos se volvió tendencia no solo en México, sino en toda América Latina. Pero con la visibilidad también vino la reacción. El gobierno del estado de Guanajuato emitió un comunicado desestimando las acusaciones como especulaciones infundadas y un intento de desestabilizar las instituciones democráticas. Rodrigo Salazar, el empresario señalado en la investigación, apareció en varios noticieros nacionales negando cualquier vinculación con las desapariciones y anunciando que demandaría por difamación a todos los involucrados en la publicación de estas mentiras. Fernanda se vio obligada a permanecer escondida, moviéndose entre diferentes lugares seguros que Roberto y otros activistas habían organizado. No podía regresar a su departamento, no podía ver a su hermana en persona, no podía continuar con su vida normal. Se había convertido en una fugitiva en su propio país.
perseguida no por cometer un crimen, sino por atreverse a decir la verdad. Una tarde lluviosa, exactamente una semana después de que la historia se hiciera pública, Fernanda se encontraba en un pequeño departamento en la colonia Narvarte que pertenecía a una activista amiga de Roberto. Estaba revisando obsesivamente las noticias en su laptop cuando recibió un mensaje de un número que no reconocía. Era un video de 20 segundos. Con manos temblorosas, lo reprodujo. La imagen era oscura y granulada, claramente grabada con un teléfono celular en condiciones de poca luz. Mostraba lo que parecía ser un sótano o bodega. Y allí, amarrada a una silla, con la cara magullada y los ojos llenos de terror, estaba una joven que Fernanda reconoció inmediatamente de las fotografías. Era Daniela Reyes, la estudiante de 19 años que había desaparecido en marzo. Estaba viva. Después de 7 meses, estaba viva. El video terminó abruptamente y fue seguido por un mensaje de texto. Todavía tenemos a varios de ellos. Si quieres verlos vivos otra vez, deja de hablar. Retráctate públicamente. Di que te equivocaste, o todos morirán, empezando por ella. Fernanda sintió que la habitación giraba a su alrededor. Daniela estaba viva, lo que significaba que posiblemente otros también lo estaban. No los habían matado, los tenían prisioneros en algún lugar. ¿Pero por qué? ¿Para qué los mantenían con vida? Llamó inmediatamente a Roberto y le envió el video. Su reacción fue una mezcla de horror y comprensión. «Es una confirmación de todo lo que sospechábamos», dijo Roberto, su voz temblando ligeramente. «No solo los desaparecieron, los están manteniendo cautivos. Esto es tráfico de personas, Fernanda. Probablemente trabajo forzado, explotación. Dios, esto es peor de lo que pensábamos. Tenemos que encontrarlos», dijo Fernanda, su voz llena de urgencia desesperada. «Tenemos que ir con la policía, con el ejército, con quien sea». «No podemos confiar en las autoridades locales», respondió Roberto. «Ya viste la reacción oficial. Están protegiendo a Salazar. Si vamos con la policía estatal, lo único que lograremos es alertarlos y probablemente moverán a las víctimas a otro lugar. O peor». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Fernanda, sintiendo la frustración y el desamparo apoderándose de ella. «Necesitamos evidencia más contundente, necesitamos ubicación exacta y necesitamos involucramiento federal o internacional. Estoy trabajando con contactos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con organizaciones internacionales, pero necesitamos más tiempo». «No tenemos tiempo», protestó Fernanda. «Los van a matar». «No lo creo», dijo Roberto pensativamente. «Si quisieran matarlos, ya lo habrían hecho. Los mantienen vivos por una razón. Eso nos da una ventana. Pequeña, pero existe». Durante los siguientes días, Fernanda trabajó incansablemente, analizando cada detalle del video que había recibido. Lo reprodujo cientos de veces, estudiando el fondo, los sonidos ambientales, cualquier pista que pudiera darle información sobre dónde estaba siendo retenida Daniela. Había algo en la construcción de las paredes, bloques de concreto sin pintar, tuberías industriales en el techo. No parecía un sótano residencial, parecía más bien una instalación industrial o comercial. Consultó con un ingeniero civil que era parte de la red de activistas y le mostró el video. El hombre estudió las imágenes cuidadosamente y llegó a una conclusión. «Por el tipo de construcción y las tuberías, yo diría que esto es una bodega o planta industrial construida probablemente en los años 90. Este tipo de bloques de concreto se usaba mucho en construcciones rápidas y baratas de esa época». Fernanda cruzó esta información con su investigación sobre las propiedades relacionadas con Rodrigo Salazar. Encontró que la empresa fantasma vinculada a él
Había adquirido en 1998 una planta procesadora de alimentos que quebró, ubicada a 25 kilómetros al norte de San Miguel de Allende. Según los registros, el lugar había sido abandonado desde 2005. Era el escondite perfecto. Compartió su teoría con Roberto, quien inmediatamente se puso en contacto con sus fuentes en organizaciones internacionales. Necesitaban un operativo, pero uno que no estuviera comprometido por la corrupción local. La solución vino de una fuente inesperada. Un grupo de madres de desaparecidos que habían formado un colectivo de búsqueda y que habían desarrollado por necesidad habilidades de investigación forense e incluso de rastreo. Elena Guzmán, una mujer de 52 años, cuyo hijo de 23 había desaparecido hacía 2 años, era la líder del colectivo. Había visitado a Fernanda días antes, cuando la historia se hizo pública, para agradecerle por darle voz a su dolor. Ahora, Elena y su grupo se ofrecieron para ayudar en la búsqueda de la planta abandonada. «Nosotras conocemos el terreno», explicó Elena durante una reunión clandestina en una cafetería de la colonia Condesa. «Hemos estado buscando a nuestros hijos durante años. Sabemos cómo movernos sin llamar la atención. Sabemos cómo leer el paisaje, cómo buscar señales de actividad en lugares supuestamente abandonados. Elena Guzmán había transformado su dolor en acción. Su hijo, Sebastián, había desaparecido hacía 2 años mientras trabajaba como mesero en un restaurante de San Miguel de Allende. Tenía 23 años, estudiaba contabilidad en la Universidad Nocturna y ayudaba a mantener a su madre y sus 2 hermanas menores. Una noche, simplemente no regresó a casa después de su turno. Su motocicleta fue encontrada abandonada a 3 kilómetros del restaurante, sin señales de accidente o lucha. En los meses que siguieron a su desaparición, Elena había pasado de ser una mujer trabajadora común a convertirse en una investigadora autodidacta y líder comunitaria. Había aprendido a usar GPS, a leer mapas topográficos, a identificar señales de tierra removida que podrían indicar fosas clandestinas. Había organizado a otras madres que compartían su dolor, formando un colectivo que realizaba búsquedas sistemáticas en áreas rurales todos los fines de semana. Habían encontrado varios restos en el transcurso de 2 años, aunque ninguno había sido su Sebastián. «La primera vez que encontramos huesos, vomité durante horas», le había contado Elena a Fernanda durante su primer encuentro. «Pensé que no podría volver a hacerlo. Pero entonces pensé en todas las madres que nunca sabrán qué pasó con sus hijos si nosotras no seguimos buscando. Y seguí. Porque cada resto que encontramos, cada cuerpo que identificamos, es una familia que puede finalmente tener un entierro, que puede cerrar ese capítulo y comenzar a sanar. No es la respuesta que queremos, pero es una respuesta». Fernanda se sintió profundamente conmovida por el coraje de estas mujeres que, en medio de su propio dolor devastador, estaban dispuestas a arriesgar sus vidas para ayudar a encontrar a otros. Era un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad de transformar el sufrimiento en acción, el dolor en propósito. Se organizó un plan. Elena y 2 madres más del colectivo viajarían a San Miguel de Allende bajo el pretexto de hacer una búsqueda rutinaria en áreas rurales, algo que hacían regularmente de cualquier manera. Localizarían la planta procesadora abandonada, observarían si había actividad, buscarían evidencia de que el lugar estuviera siendo utilizado. Mientras tanto, Roberto seguiría presionando a nivel internacional para organizar un operativo oficial con participación de agencias federales no comprometidas. Fernanda quería ir con ellas, pero tanto Roberto como Elena insistieron en que era demasiado peligroso. Su rostro era conocido ahora,
Su presencia pondría en riesgo toda la operación. Tuvo que quedarse atrás, esperando, confiando en que estas mujeres valientes pudieran encontrar lo que ella no había podido. 3 días después, Elena llamó. Su voz temblaba con una mezcla de horror y vindicación. Lo encontramos, Fernanda. La planta está siendo usada. Hay guardias, vehículos que entran y salen de noche. Y escuchamos algo. Voces, gritos apagados que venían del interior del edificio. Hay personas ahí dentro. Estoy segura. Fernanda sintió que su corazón se detenía. Habían encontrado la ubicación. Los desaparecidos estaban ahí. Daniela estaba ahí. Pero ahora venía la parte más difícil. ¿Cómo rescatarlos sin poner en peligro sus vidas? Roberto activó todos sus contactos. La situación era extraordinaria. Había evidencia sólida de que docenas de personas estaban siendo mantenidas cautivas en una instalación operada por una red criminal con protección gubernamental local. La presión internacional estaba montándose. Organizaciones de derechos humanos de la ONU solicitaron formalmente al gobierno mexicano una investigación. Medios internacionales seguían el caso minuto a minuto. Finalmente, después de días de negociaciones tensas, se logró organizar un operativo conjunto entre la Fiscalía Federal, elementos no comprometidos de la Policía Federal y observadores internacionales de derechos humanos. El plan era ejecutar un operativo de rescate al amanecer del próximo domingo, cuando la actividad en el lugar fuera mínima, según las observaciones del colectivo de madres. Fernanda no durmió la noche anterior al operativo. Estaba en un hotel seguro en la Ciudad de México, con protección de agentes federales, monitoreando todo desde su laptop a través de actualizaciones que Roberto le enviaba. A las 5 de la mañana, las fuerzas federales rodearon la planta procesadora abandonada. El operativo comenzó a las 5:30. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Fernanda. Su teléfono permanecía en silencio. No había noticias. No sabía si el operativo había sido exitoso, si habían rescatado a alguien, si alguien había resultado herido o muerto. La incertidumbre era tortura pura. Finalmente, a las 7:45 de la mañana, su teléfono sonó. Era Roberto. «Lo logramos», dijo su voz entrecortada por la emoción. «Los encontramos. Fernanda, había 32 personas ahí dentro. 32, incluyendo a Daniela. Están vivos, desnutridos, traumatizados, pero vivos». También detuvieron a 8 guardias y confiscaron documentos que implican a Rodrigo Salazar directamente. Fernanda se desplomó en el piso, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Era una mezcla caótica de alivio, alegría, dolor y agotamiento. 32 personas, 32 familias que tendrían a sus seres queridos de vuelta, 32 vidas que habían sido arrancadas de la oscuridad. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Quedaban cientos más desaparecidos, cientos de familias aún esperando respuestas. Y las fuerzas que habían perpetrado estos crímenes no se rendirían fácilmente. Las imágenes del rescate se transmitieron en todos los noticieros nacionales e internacionales. Jóvenes demacrados siendo sacados de la planta procesadora, envueltos en mantas térmicas, siendo atendidos por paramédicos. Madres corriendo hacia sus hijos, abrazándolos con fuerza sobrehumana, llorando años de angustia liberada en un solo momento. Doña Carmen sosteniendo a Daniela, ambas llorando, aferradas la una a la otra como si nunca fueran a soltarse. El país entero se conmocionó. Las protestas exigiendo justicia se multiplicaron en docenas de ciudades. La presión sobre las autoridades se volvió insostenible. Rodrigo Salazar fue arrestado intentando huir del país. Varios funcionarios públicos fueron suspendidos de sus cargos mientras se investigaban las acusaciones de complicidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una investigación exhaustiva de alcance nacional. Fernanda fue invitada a conferencias de prensa, programas de noticias, foros internacionales. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra la impunidad, una voz para los sin voz. Pero ella no se sentía como una heroína. Se sentía agotada, traumatizada, marcada para siempre por todo lo que había visto y experimentado. Una tarde, 2 semanas después del rescate, Fernanda visitó a doña Carmen y Daniela en su hogar en San Miguel de Allende. La casa era modesta pero limpia y acogedora, llena de fotografías familiares y plantas en macetas. Daniela había perdido mucho peso y tenía ojeras profundas, pero estaba viva y lentamente comenzaba el largo proceso de sanación. «Gracias», dijo Daniela con voz suave cuando se sentaron en la pequeña sala. «Gracias por no olvidarte de mí. Gracias por seguir buscando cuando todos los demás dijeron que me había ido por mi cuenta». «No tienes que agradecerme», respondió Fernanda, tomando la mano de la joven entre las suyas. «Tú eres fuerte, sobreviviste, resististe. Eso es mucho más valiente de lo que yo jamás podría ser». «Quiero que sepas algo», continuó Daniela, sus ojos llenándose de lágrimas. «Cuando estábamos ahí, en ese lugar horrible, a veces perdíamos la esperanza. Pensábamos que nadie nos buscaba, que el mundo se había olvidado de nosotros. Pero algunos de los guardias, cuando estaban borrachos, hablaban de esta periodista loca que no dejaba de hacer preguntas, que no se callaba aunque la amenazaran. Decían tu nombre, y saber que alguien allá afuera estaba luchando por nosotros nos daba fuerzas para resistir un día más». Fernanda sintió que se le quebraba la voz. Abrazó a Daniela y a doña Carmen, las tres llorando juntas, compartiendo el peso del trauma, pero también la luz de la esperanza. Pero no todo era victoria. Los testimonios de los rescatados revelaron una verdad aún más perturbadora. Habían sido forzados a trabajar en condiciones de esclavitud, procesando drogas, empacando cargamentos para ser enviados a Estados Unidos. Algunos habían sido torturados psicológicamente, amenazados constantemente con que sus familias serían asesinadas si intentaban escapar o resistirse. Varios habían sido drogados para mantenerlos complacientes. Una joven había sido violada repetidamente por los guardias. Un joven de 24 años nunca recuperó completamente la cordura después de meses de aislamiento en un cuarto oscuro. Y lo más escalofriante, no todos habían sobrevivido. Los rescatados hablaban de otros que habían estado con ellos, pero que fueron llevados y nunca regresaron. Los guardias arrestados eventualmente confesaron, bajo inmensa presión legal, que al menos 15 personas habían muerto durante el cautiverio por diversas causas: enfermedades no tratadas, malnutrición extrema y, en algunos casos, ejecuciones por intentar escapar. Sus cuerpos habían sido incinerados o enterrados en algún lugar del vasto campo rural circundante. Las excavaciones comenzaron. Equipos forenses con perros entrenados y georradar empezaron a peinar el área alrededor de la planta procesadora. En las siguientes semanas encontraron los restos de 13 personas. La identificación por ADN tomaría meses, pero cada descubrimiento era como reabrir una herida colectiva. Cada set de restos representaba una familia que finalmente tendría respuestas, pero que también tendría que enfrentar la realidad definitiva de que su ser querido nunca volvería a casa. Fernanda asistió a varios de los entierros. Veía a madres derrumbarse sobre los ataúdes de sus hijos, padres con rostros pétreos tratando de mantenerse fuertes, hermanos menores confundidos sin entender por completo la permanencia de la muerte. El dolor era palpable, casi físico, llenando el aire como una niebla espesa. En uno de esos funerales,
conoció a Javier Mendoza, el padre de uno de los jóvenes cuyos restos habían sido identificados. Su hijo, también llamado Javier, tenía 22 años cuando desapareció hacía 14 meses mientras iba camino de su trabajo en una fábrica textil. Me dijeron que se había ido a Estados Unidos sin avisar, le contó el señor Mendoza a Fernanda después del servicio funerario, su voz ronca de tanto llorar. Que los jóvenes de ahora son así, irresponsables, que solo pensaba en hacer dinero. Pero yo conocía a mi hijo. Era un buen muchacho. Ayudaba con los gastos de la casa. Estaba ahorrando para casarse con su novia. Nunca se habría ido sin decir nada. Fernanda escuchaba estos relatos y cada uno era como un puñal en su corazón. La magnitud de la tragedia era abrumadora. Y esto era solo un caso en un lugar, una red criminal. ¿Cuántos más existían en todo el país? ¿Cuántas más personas estaban desaparecidas en este momento, cautivas, sufriendo, esperando un rescate que quizás nunca llegaría? El juicio contra Rodrigo Salazar y sus cómplices comenzó 3 meses después del rescate. Fue un circo mediático. Las salas del tribunal estaban llenas de familias de las víctimas, activistas, periodistas de todo el mundo. Fernanda testificó, presentando toda su investigación. Los rescatados también testificaron, sus voces temblando pero firmes mientras relataban los horrores que habían sufrido. La defensa de Salazar trató de desacreditar los testimonios, argumentando que eran inconsistentes, que habían sido coercionados. Sus abogados, caros y sofisticados, presentaron a su cliente como un empresario legítimo que había sido traicionado por empleados deshonestos que usaron sus propiedades sin su conocimiento. Era una farsa grotesca, pero tenía elementos de duda razonable que los abogados expertos sabían explotar. El proceso legal era largo y agotador. Hubo amenazas contra testigos, intentos de intimidación, ofertas de sobornos. Uno de los jueces, originalmente asignados al caso, se retiró abruptamente después de que su familia recibiera amenazas de muerte. La fiscalía tuvo que luchar contra una defensa con recursos prácticamente ilimitados y conexiones políticas que aún intentaban proteger a Salazar desde las sombras. Durante todo este tiempo, Fernanda continuó trabajando, documentando el caso, escribiendo artículos, dando entrevistas. Se había convertido en una figura pública involuntaria, reconocida en las calles, invitada a eventos internacionales sobre derechos humanos. Pero la fama y el reconocimiento tenían un precio. Nunca podía bajar la guardia completamente. Aún recibía amenazas ocasionales, aún tenía que variar sus rutas, evitar patrones predecibles, mirar por encima de su hombro constantemente. Su relación con Valeria también había cambiado. Su hermana menor había estado aterrorizada durante toda la crisis y aunque se sentía orgullosa del trabajo de Fernanda, también le tenía cierto resentimiento por haberla puesto en peligro. Habían tenido varias conversaciones difíciles sobre límites, sobre el costo personal del activismo, sobre cómo equilibrar el deseo de hacer justicia con la responsabilidad hacia los seres queridos. «Te admiro, Fer», le había dicho Valeria durante una de esas conversaciones, sus ojos llenos de lágrimas. «De verdad te admiro por tu valentía, pero también tengo miedo de recibir una llamada algún día diciéndome que te encontraron muerta en alguna cuneta. Vale la pena. ¿Realmente vale la pena sacrificar tu vida, tu seguridad, nuestra familia, por esta causa?» Era una pregunta imposible de responder con certeza. Fernanda no sabía si valía la pena. Lo único que sabía era que no podía hacer otra cosa. No podía cerrar los ojos ante el sufrimiento, no podía taparse los oídos ante los gritos de auxilio. No podía permanecer en silencio cuando el silencio significaba complicidad. Para bien o para mal, esto era quien ella era ahora.
El juicio finalmente llegó a su conclusión después de 8 meses de procedimientos legales. El veredicto fue mixto. Rodrigo Salazar fue declarado culpable de varios cargos, incluyendo tráfico de personas, asociación delictuosa y lavado de dinero. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Varios de sus cómplices también recibieron sentencias significativas. Sin embargo, los cargos más graves, incluyendo los relacionados con los asesinatos, no pudieron ser completamente probados más allá de toda duda razonable. Los abogados de Salazar habían hecho un trabajo efectivo sembrando suficiente incertidumbre, y varios funcionarios públicos señalados por corrupción lograron evitar consecuencias, protegidos por tecnicismos legales y falta de evidencia directa. Fue una victoria parcial, agridulce. Habían logrado poner a un depredador tras las rejas, habían rescatado a docenas de personas, habían obligado al sistema a reconocer una verdad que había tratado de ocultar, pero la justicia completa seguía siendo elusiva. El sistema que había permitido que estos crímenes ocurrieran en primer lugar permanecía en gran medida intacto. Después del veredicto, hubo una conferencia de prensa en las escaleras del tribunal. Familias de las víctimas hablaron, expresando alivio mezclado con frustración. Elena Guzmán, del colectivo de Madres Buscadoras, dio un discurso poderoso que fue replicado en medios de todo el mundo. Hoy celebramos una pequeña victoria, dijo Elena, su voz amplificada por el micrófono, temblando con emoción contenida. Pero también recordamos que aún hay miles de familias esperando respuestas, miles de personas desaparecidas que no han sido encontradas. Esta lucha no termina hoy, no terminará hasta que cada persona desaparecida sea encontrada, hasta que cada responsable enfrente justicia, hasta que podamos vivir en un país donde nuestros hijos puedan caminar por las calles sin miedo a desaparecer en la noche. La multitud estalló en aplausos y vítores. Fernanda estaba de pie al lado de Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo un cartel con los rostros de algunos de los desaparecidos que aún no habían sido encontrados. La lucha continuaba. Siempre continuaría. 6 meses después del juicio, Fernanda estaba en un pequeño café en la colonia Juárez, tomando un café mientras trabajaba en su laptop. Había vuelto a una apariencia de normalidad, aunque sabía que las cosas nunca serían verdaderamente normales otra vez. Continuaba su trabajo periodístico, ahora con un enfoque más amplio, documentando casos de desapariciones en todo el país, colaborando con colectivos de búsqueda, presionando por reformas legislativas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Por un momento, sintió ese viejo terror familiar en la boca del estómago, pero cuando abrió el mensaje, vio que era una fotografía. Mostraba a Daniela Reyes sonriendo ampliamente, vestida con toga y birrete. El mensaje decía: «Me gradué hoy de la universidad. Estudios sociales. Voy a dedicar mi vida a ayudar a otros como tú me ayudaste. Gracias, Fernanda, por todo». Fernanda sintió que una oleada de emoción la inundaba. Sonrió a través de las lágrimas. Esto era lo que importaba, no las amenazas, no el miedo, no las noches sin dormir. Importaba que Daniela había recuperado su vida, que 32 personas habían sido rescatadas de las sombras, que familias habían encontrado respuestas, por dolorosas que fueran, que el silencio había sido roto. Miró por la ventana del café hacia las calles bulliciosas de la Ciudad de México. Millones de personas viviendo sus vidas, cada una con sus propias luchas, esperanzas y temores. En algún lugar de esa vasta metrópolis, en algún lugar del país, había otras voces llamando desde el silencio, otros desaparecidos esperando ser encontrados, otras familias buscando respuestas.
Y mientras esas voces existieran, mientras hubiera madres como Elena y jóvenes como Daniela dispuestos a resistir, mientras hubiera personas como Roberto dedicando sus vidas a la justicia, había esperanza. Una esperanza frágil, a menudo eclipsada por la oscuridad, pero obstinada e inquebrantable. Fernanda cerró su laptop y pagó su café. Tenía una reunión con un nuevo colectivo de familiares de desaparecidos en Jalisco. Había más trabajo por hacer, más historias por contar, más verdades por descubrir. La lucha por la libertad, por el derecho básico a existir sin miedo, continuaba. Y ella continuaría también, paso a paso, voz por voz, hasta que las sombras retrocedieran y la luz finalmente prevaleciera. En la Ciudad de México, bajo un cielo que alternaba entre nubes grises y destellos de sol, Fernanda Morales caminaba con determinación renovada. No era una heroína, no era invencible, era simplemente una mujer que había decidido que el silencio no era una opción. Y en un país donde el silencio había sido durante demasiado tiempo la norma, ese acto de resistencia era en sí mismo revolucionario. Las voces de los desaparecidos ya no estaban solas. Tenían eco, tenían testigos. Y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, dispuesto a buscar, dispuesto a recordar, esas voces nunca serían completamente silenciadas. La libertad comenzaba con el simple acto de negarse a olvidar, de negarse a mirar hacia otro lado, de negarse a aceptar que algunas vidas no importaban. Y así, la historia de Fernanda Morales y los desaparecidos de San Miguel de Allende se convirtió en algo más que una simple crónica de horror y supervivencia. Se convirtió en un testimonio del poder de la resistencia humana, de la capacidad de transformar el dolor en propósito, de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Se convirtió en un recordatorio de que la libertad no es solo la ausencia de cadenas visibles, sino el derecho fundamental a ser visto, a ser escuchado, a ser recordado, y que luchar por ese derecho, sin importar el costo personal, era la forma más pura de patriotismo, la expresión más verdadera de amor a la humanidad compartida. En las calles de México, las madres seguían buscando, los activistas seguían presionando, los periodistas seguían investigando, y en las sombras, aquellos que habían desaparecido, aquellos que habían sido silenciados, aquellos que habían sido olvidados, finalmente tenían voces que hablaban por ellos, voces que se negaban a ser calladas, voces que exigían justicia, verdad y la dignidad fundamental de la libertad. El camino sería largo. Habría más obstáculos, más amenazas, más dolor. Pero también habría más victorias, más rescates, más verdades reveladas. Y en cada paso de ese camino estaría el espíritu indomable de personas comunes, haciendo cosas extraordinarias, negándose a aceptar que la injusticia era inevitable, demostrando que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la resistencia humana podía brillar con intensidad inquebrantable, y esa luz, finalmente, era lo que los poderosos más temían, porque podían silenciar voces individuales, podían amenazar y intimidar, podían usar su poder y recursos para mantener el status quo, pero no podían extinguir la llama de la determinación humana. No podían acabar con el deseo profundamente arraigado de justicia y libertad, y mientras esa llama ardiera, por más tenue que fuera, habría esperanza. Y donde había esperanza, habría resistencia. Y donde había resistencia, eventualmente, habría cambio. La historia de Fernanda era solo una entre miles, pero era importante, porque demostraba que una sola persona, armada solo con la verdad y la determinación, podía hacer una diferencia, podía cambiar vidas, podía mover montañas, podía desafiar a los poderosos y darle voz a los sin voz. Y si una persona podía hacerlo, entonces todas podían.
Y si todas lo hacían, entonces ninguna fuerza en la tierra podría detenerlas. En el corazón de México, en el corazón de cada persona que se negaba a rendirse, que se negaba a olvidar, que se negaba a permanecer en silencio, latía esa verdad fundamental. La libertad no era algo que se otorgaba, era algo que se tomaba, que se defendía, que se ganaba a través de la lucha constante e inquebrantable. Y esa lucha, en todas sus formas, desde las marchas masivas hasta los actos individuales de valentía, era lo que finalmente definiría el futuro del país. Fernanda Morales lo sabía. Las madres buscadoras lo sabían, los sobrevivientes como Daniela lo sabían, y en cada rincón del país más personas estaban despertando a esa verdad. La era del silencio estaba terminando, la era de las voces estaba comenzando, y esas voces, unidas en un coro de resistencia y esperanza, eventualmente resonarían tan fuerte que ningún poder podría ignorarlas. Ninguna amenaza podría silenciarlas, ninguna oscuridad podría contenerlas. El futuro era incierto, pero no estaba escrito. Y mientras hubiera personas dispuestas a pelear por él, a imaginar algo mejor, a trabajar incansablemente hacia esa visión, había una oportunidad. Una oportunidad de construir un México donde nadie tuviera que desaparecer en las sombras, donde cada vida importara, donde la libertad no fuera un privilegio, sino un derecho universal e inviolable. Y así, bajo el vasto cielo mexicano, la lucha continuaba, paso a paso, voz a voz, vida a vida, hacia un amanecer que quizás tardaría en llegar, pero que era inevitable para aquellos que nunca dejaban de creer, nunca dejaban de luchar, nunca dejaban de soñar con un mundo mejor, un mundo libre,